Vamos hoy a la palabra, vamos a Efesios capítulo 4, en el verso 13 y el verso 14. Efesios capítulo 4, en el verso 13 y en el verso 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y aquí en esta palabra el apóstol Pablo exhorta y anima a la iglesia de Éfeso para que de una o de otra manera ellos puedan comprender esa plenitud en Cristo Jesús que tenemos nosotros. Si hay una epístola que muestra la sobreabundante gracia de Dios que el Señor Jesucristo ganó por nosotros, está en el libro de los Efesios. Es una iglesia que, a pesar de que vivía en un lugar difícil, en un lugar donde había mucho pecado, promiscuidad, había mucha inmoralidad, pero la iglesia de Éfeso logró resurgir, florecer en medio de de un contexto cultural muy complejo, muy mundano, pero fue una iglesia que de una u otra manera logró comprender las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y por eso también allí en Apocalipsis, en el capítulo 2, vemos que la iglesia de Éfeso, dice la palabra, que es una iglesia que le escribe el ángel a la iglesia de Éfeso y le dice que conocía el trabajo, que conocía el esfuerzo, pero que había perdido su primer amor. Pero aquí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y la anima a que no solamente comprenda las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, como dice su palabra en Efesios capítulo 2, en el verso 6, en el verso 8, cuando dice que nosotros hemos sido puestos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y es entender nosotros que cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, juntamente nos ha llevado a nosotros. Obviamente muchos me dirán, pastor, pero nosotros seguimos aquí en el planeta Tierra, y es así. Pero así como el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó y ascendió a los cielos, juntamente hemos sido llevados por Él allí a esos lugares celestiales. Es decir, que a pesar de que tú y yo estemos hoy en nuestro planeta, estemos terrenalmente ubicados aquí, nuestro lugar espiritual está juntamente con Cristo. Cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, también juntamente lleva a aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Y es bien importante que nosotros lo podamos comprender, porque a veces nos quedamos solo con la muerte de Jesús, pero el Señor Jesucristo, su obra redentora está en tres fases, que es la muerte, cuando resucita y cuando asciende a los cielos. Y cuando asciende a los cielos también juntamente nos ha dado riquezas de gloria, como dice la palabra en Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, dice aquí la palabra en el verso 4, Efesios capítulo 2, verso 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si hay algo que le dificulta al creyente poder desarrollar su vida y poder tener una madurez en Cristo, es comprender el estatus que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros a través de su resurrección y su ascensión a los cielos.
La palabra lo dice claramente en Efesios capítulo 2. Dice que juntamente con Él, estando nosotros muertos en pecados y en delitos, nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Es decir, que a pesar de que nosotros en cuerpo estamos hoy aquí, espiritualmente ya tenemos un lugar asegurado a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que más le cuesta a los creyentes comprender, o lo que muchos creyentes no entienden o no saben, es que cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita y asciende a los cielos, juntamente nos lleva a cada uno de esos, de esas estaciones que representan su obra redentora. La palabra del Señor lo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando el Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario, Él nos representa a nosotros para ir a ese sacrificio de muerte. Pero también juntamente con Él estamos allí en la cruz del Calvario. Lo dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es decir, si Cristo murió, también nosotros hemos muerto juntamente con Él. Pero cuando el Señor resucita, juntamente con Él hemos sido resucitados. Y también cuando el Señor sube a los cielos, juntamente con Él hemos sido ascendidos a los cielos y nos ha dado un lugar de honor como hijos de Dios. No es que Dios a nosotros nos haya dejado desamparados en la tierra, como sencillamente Jesús murió por nosotros, subió a los cielos y hasta ahí quedó su obra. No, nosotros como hijos de Dios compartimos completamente la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, porque es lo que Él ganó para nosotros. Y es bien importante, y por eso el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le insiste en comprender su estatus como hijos de Dios. No simplemente somos personas que habitamos en la tierra. Ahora, como hijos de Dios, tenemos un estatus de autoridad y de plenitud de conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí en Efesios capítulo 6 también el apóstol Pablo habla sobre la armadura de Dios, sobre tener esa armadura de autoridad, porque tenemos autoridad. Es decir, nosotros como hijos de Dios tenemos una autoridad plena en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para nosotros tener victoria sobre todo poder adverso. Es decir, el enemigo no quiere que tú comprendas la posición que ahora gozas como hijo de Dios. Es decir, que tú estás hoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales para que tú puedas comprobar la gracia y los favores divinos que nos han sido prometidos a través de la palabra de Dios. Esa es nuestra victoria. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros. De poder nosotros comprender que estamos y Dios nos ha dado a nosotros un estatus de autoridad, un estatus de plenitud en Cristo Jesús, y que esa plenitud, esa autoridad nos llama a nosotros, como dice el apóstol Pablo, a que nosotros podamos vivir a la altura de la plenitud de Cristo. Es decir, que si el Señor Jesucristo ganó por nosotros una posición, un lugar en el reino celestial, y nos ha invitado a que juntamente con Él estemos sentados a la diestra del Padre, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios les insiste a aquellos creyentes a que vivan a la altura de eso que han creído. Y ese es el gran desafío de nosotros como creyentes, el poder aprender y entender quiénes somos y cuál ha sido la bendición que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros a través de su muerte, resurrección y ascensión. Por eso cuando ustedes lean allí la carta a los Efesios, van a darse cuenta que es un desafío, que es como si el apóstol Pablo le quitara una venda a los creyentes para que nosotros pudiésemos
comprender toda la bendición y toda la profundidad que tiene el que el Señor Jesucristo juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Por eso no debe de haber derrota en nuestras vidas. Por eso no debe de haber ese fracaso en nuestras vidas. Los creyentes viven en fracaso, los creyentes vivimos en derrota porque no hemos comprendido quién somos. Y el gran desafío de nosotros como creyentes es poder crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para nosotros poder vivir en la fe del Hijo de Dios, que podamos vivir una vida plena de las promesas que Dios tiene en su palabra. Hay algunos que dicen que la Biblia tiene más de 3,600 promesas. Hay otra ala o digamos que otra corriente teológica que dice que la Biblia tiene más de 30,000 promesas a través de toda su palabra. Y lo más maravilloso de todo esto es que a través de la muerte del Señor Jesucristo y el que tú y yo hayamos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, nos da acceso directo a todas las promesas que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. A veces nosotros vivimos vidas en derrota, vidas en fracaso, vidas limitadas, vidas donde nosotros no vemos la plenitud de nuestra vida. No vemos bendición, vemos ese estancamiento, vemos fracaso, vemos enfermedad. Pero la palabra de Dios tiene tantas promesas que son escritas para nosotros. La palabra de Dios tiene promesas maravillosas que han sido escritas para ti y para mí. No creamos que el Antiguo Testamento es algo pasado o que los evangelios o las epístolas son simplemente historias para nosotros sentir que nuestra alma se reconforta. Porque a veces hay personas que leen la Biblia y dicen, ay, leí la Biblia y me sentí tranquilo. Leí la Biblia y como que hay paz. Pero también hay personas que leen la Biblia y no la comprenden. Pero la Biblia tiene tantas promesas para nosotros. Y el objetivo de todo lo que el apóstol Pablo le decía a los efesios era que pudieran apropiarse de esas promesas. Esas promesas son tuyas y mías. La palabra de Dios tiene promesas de sanidad, promesas de prosperidad, promesas de restauración, promesas de paz familiar, promesas de paz interior. ¿Cuántas personas viven en desesperación, en depresión, en angustia, en ansiedad, en miedos? Toma la palabra de Dios y apropiate de las promesas. Aprópiate de cada una de las promesas que hay en la palabra de Dios y hazlas tuyas porque son tuyas. Esta palabra, esta Biblia, la palabra de Dios, por eso nosotros encontramos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Es decir, es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso lo llamamos nosotros testamento. Porque cuando una persona fallece y le deja riquezas a sus hijos, a sus familiares, es un testamento. Algo que sus hijos y sus familiares más allegados tienen derecho a tomar. Así que no vivas más una vida en fracaso. Ten la plenitud de que cada una de las promesas que Dios tiene para ti a través de la palabra es para ti. Es para que tu vida sea transformada. Y eso era lo que el apóstol Pablo quería que a los creyentes de la iglesia de Éfeso les quedara completamente claro. Que tenemos acceso a las promesas. Que tenemos un lugar de autoridad que el Señor Jesucristo ha ganado por nosotros. Y que así como el Padre está hoy junto a su Hijo Jesucristo, así como el Señor hoy está a la diestra del Padre, dice la palabra en Efesios, que juntamente con Él tenemos un lugar, no futuro, escúchamelo bien, aunque tenemos una esperanza de nuestra resurrección en Cristo Jesús físicamente, como dice la palabra, tenemos esa esperanza de esa venida del Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesús sube a los cielos,
inmediatamente nuestro lugar está en los cielos. Por eso dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía verdadera está en el reino de los cielos. Qué gran verdad esta. Qué gran verdad esta, porque es comprender que no estamos desamparados aquí en el mundo, sino que nuestro Señor Jesucristo nos representa ante el Padre. Y dice la palabra que Él intercede todos los días por todos sus hijos, porque su obra redentora nos ha dado a nosotros esa eterna seguridad de que nuestro Señor Jesucristo nos da eterna victoria. Así que no temas, no tengas miedo. A veces uno cree que en la oración Dios a uno lo desampara, que uno tiene que buscar a otras personas. Oye, ora por mí. Tú que estás como más cerca de Dios, intercede por mí, ayúdame a orar. Pero, ¿qué dice la palabra? Que aquellos que son sus hijos podemos ir seguros ante la presencia de Dios y orar con confianza. Puedes orar con confianza, puedes orar con certeza de que Dios te va a escuchar. Que lo que dice la palabra en Marcos 11:24, todo lo que nosotros pidiéremos creyendo, lo recibiremos. Recibiremos bendición, recibiremos respuesta de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque eres su hijo. Y como nuestro amado Padre y como hijo, somos amados por nuestro Padre eterno. Él tiene bendición para nosotros. Él tiene bendición para tu vida. Y aquí vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, donde estamos estudiando el día de hoy. Y el apóstol Pablo, al enseñarles a la iglesia de Éfeso sobre cuál es su lugar en Cristo Jesús y lo que ha ganado para nosotros, los lleva un poco más y los lleva a ellos a que comprendan que nosotros no nos podemos quedar simplemente con el hecho de haber creído en el Señor Jesucristo, de simplemente ser creyentes comunes y corrientes, sino que el apóstol Pablo motiva a la iglesia de Éfeso, a los creyentes de Éfeso, a que crezcan espiritualmente. Y es la gran responsabilidad y es el gran desafío que tú y yo tenemos, no simplemente de quedarnos como simples oyentes o simples creyentes, sino que nosotros, el Señor quiere que nosotros podamos crecer, avanzar y podamos nosotros desarrollarnos en nuestra vida espiritual de una manera verdadera y profunda. Dentro de esta posición está la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo habla en el verso 14. Dice, para que ya no seamos niños. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El apóstol Pablo como que sacude a los creyentes y les dice, oye, no te quedes ahí, debes crecer, debes avanzar, no podemos quedarnos nosotros estancados. Si hay algo que he podido estudiar a través de la palabra, es la vida que corre a través de nuestro Dios. Donde está el Señor hay vida. Donde el Señor está, hay crecimiento, hay prosperidad, hay multiplicación. Donde está Dios no hay muerte. Donde Dios está no hay sequedad. Donde Dios está no hay esterilidad, no hay sequedad, no hay desierto, no, todo lo contrario. Donde Dios está hay vida. Esa es la naturaleza de Dios. Mientras que donde está el enemigo hay muerte, hay sequedad, hay enfermedad, hay sufrimiento. Pero donde está el Señor, donde el Señor Jesucristo posa su presencia, hay vida, hay fruto, hay crecimiento. Dios nunca se queda quieto. Dios nunca se estanca. Dios es como un río caudaloso donde hay siempre agua viva, un torrente fuerte, un torrente de vida, donde hay
esa vitalidad siempre. Si nosotros vivimos vidas donde hay estancamiento, donde hay sequedad, donde hay esterilidad, donde hay estancamiento financiero, estancamiento en el hogar, algo está ocurriendo. Hay algo que está estancando esa gracia de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón para que esas compuertas que están estancando las aguas comiencen a correr por nuestro hogar, por nuestras vidas. Dios siempre quiere que tú crezcas. Dios siempre quiere que tú avances en la vida, que des fruto en tu vida. No te quedes estancado. Que no te quedes estancado. Si emprendes un negocio, tu negocio debe prosperar. Si tú has estado enfermo, debes sanar. Y no porque te lo diga yo hoy, sino porque sencillamente cuando creemos en el Señor hay vida. Cuando el Señor Jesucristo andaba por las calles de Galilea, por las calles de Jerusalén, todo aquel que venía era sanado. Todo aquel que venía al Señor Jesucristo era bendecido, era restaurado. Cuando tú vas al Señor, tú no vas a encontrar estancamiento, tú no vas a encontrar fracaso. Busca al Señor para que esos torrentes de vida, ese río de agua viva comience a fluir a través de ti y la vida comience a fructificar. Que si habías estado en estancamiento, comiencen a ocurrir cosas en tu hogar, en tus finanzas, donde el Señor comience a bendecir de una manera sobrenatural. Donde está el Señor, dice la palabra, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. No hay cadenas, no hay prisiones, hay libertad. Cuando tú emprendes algo y estás en el Señor, todo se te da rápido, todo se te da bien. Encuentras éxito en todo lo que tú emprendas, porque esa es la promesa del Señor. El bien y la gracia me acompañarán todos los días de mi vida. Cuando tú estés en tu trabajo, en tu negocio, ora antes y bendice ese día y dile: Señor Jesucristo, yo pongo este día delante de ti, Señor. Y te pido, Señor, que sea un día donde yo pueda ver tu mano poderosa sobre mí. Que pueda haber éxito en todo lo que emprenda, Señor. Que yo pueda ver fruto en mi trabajo. Que no sea, Señor, que yo trabaje y eche en un costal y, como dice la palabra, que sea como en un costal de saco roto. Dios quiere que tú avances. Dios quiere que tú tengas esa plenitud en todo lo que haces, que crezcas. Y quiero que miremos Proverbios capítulo 4 en el verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es nuestro camino. La palabra del Señor dice que la senda, el camino del justo es como cuando va a empezar a amanecer. Tal vez no se ve el sol completamente, pero va avanzando. 5, 5:30, 6, 7 de la mañana, 9 de la mañana, hasta que el día es perfecto. ¿A qué horas el día es perfecto? A las 12, cuando está el sol a toda plenitud sobre nosotros. La voluntad de Dios y el propósito de Dios para tu vida es que tú de pronto vienes de oscuridad, vienes de pecado, vienes de ataduras, de enfermedad, pero en la medida que tú avanzas en el Señor Jesucristo y comienzas a conocerlo y comienzas a amarlo y comienzas a orar y a buscarlo y a entender su maravillosa gracia, comienza a avanzar ese sol, esa luz que antes era tinieblas en tu vida, comienza a resplandecer por completo y vas a ver cómo el Señor hace que tu vida sea llena de luz, llena de vida, llena de prosperidad y éxito en las cosas que tú haces. A veces las personas creen que simplemente creen que el evangelio de la prosperidad que enseñan muchos lugares y muchas iglesias es que solo hablan de prosperidad y solo hablan de dinero y de abundancia. Pero el propósito de Dios es que tú seas prosperado. El propósito de Dios es que tú seas sano. El propósito de Dios es que tú tengas una vida plena en tu familia, con tus hijos, con tu trabajo.
Y ahí en Proverbios capítulo 4, verso 18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora hasta que el día es pleno. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Que ya no estés más en tinieblas, que ya no estés más en oscuridad, contando solo situaciones difíciles. Hay personas que tú te acercas a ellas y siempre te cuentan calamidades, enfermedades, situaciones difíciles. Ya tú tienes que dejar eso, estar como en esas tinieblas, dejar de estar contando no testimonios de bien, no testimonios de la gloria y del poder de Dios en tu vida, sino estás contando son solo situaciones de calamidad en lo que sucede en tu familia, en tus finanzas. Y ahí parte de nosotros que podamos comprender que debemos decirle, Señor, yo sé que tú quieres para mí lo mejor. Yo sé que hay promesas en tu palabra, Señor, de bendición para mi vida, Señor. Que tú tienes, Señor, promesas donde tú quieres bendecirme, quieres prosperarme. Señor, no quiero ser ya más un emisario de los fracasos. Ya no quiero ser el heraldo de las calamidades. Quiero comenzar a contar testimonios de tu poder. Quiero comenzar a contar, Señor, las cosas maravillosas que tú tienes para mí. Quiero contar que tú, Señor, sí eres real, que eres verdadero y poderoso y que mis circunstancias son completamente diferentes a estar en tinieblas, a estar en fracaso, Señor. Quiero ser una persona que testifique que tú eres real, Señor. Que pueda testificar de tu poder, de tu grandeza y de tus maravillas en mi vida, Señor. Que podamos nosotros declarar y contar a otros las maravillas que Dios quiere, que Dios ha hecho en nosotros. Dios no quiere que tú te estés lamentando en tus dolores, en tus fracasos, en tus situaciones difíciles. Dios quiere lo contrario. Dios quiere que tú testifiques de la verdad, de la grandeza y del poder de Dios en tu vida, en tu casa. Que podamos nosotros declarar, Señor, tú estás conmigo. Tú estás conmigo y estás cambiando por completo todas las situaciones que estoy viviendo. Tú has cambiado, como dice la palabra, has cambiado mi lamento en baile, Señor. Me has ceñido de alegría, Señor. Por tanto, cantaré, Señor. Cantaré de tus maravillas, de tu poder, de las cosas grandes que tú haces. De nosotros testificar de que nuestro Dios es un Dios poderoso. De que tenemos un Dios que cambia por completo las cenizas, el dolor, el desierto en arroyos de agua. En lugares hermosos. Tenemos que nosotros llegar a un momento donde tenemos que decir, es hora de crecer. Es hora de avanzar en mi vida. La palabra del Señor enseña en Pedro de la leche espiritual. Dice la palabra que a los bebés espirituales, a los niños espirituales, se les debe dar leche espiritual. Hay enseñanzas que tienen una profundidad que a veces nos parecen incomprensibles. Por eso es necesario que a los nuevos creyentes les demos leche espiritual, alimento que un bebé espiritual pueda asumir, que pueda digerir. A un bebé no le podemos dar una carne, un bebé de 6 meses, no le podemos dar un churrasco ni nada de esto. Debemos darle comida suavecita para que su cuerpo comience a asimilar. Así dice la palabra del Señor, que debemos nosotros anhelar la leche espiritual para nosotros ir creciendo. Pero llega un momento donde después de mucho tiempo no podemos seguir con la leche espiritual. Yo no me imagino a un joven universitario que va a ir a la universidad, a su mamá y le dice, bueno mamá, me voy para la universidad, dame mi tetero. Porque eso no va a pasar. El Señor, ese joven va a necesitar un desayuno con nutrientes, con huevos, con cosas así. A la hora del almuerzo se puede comer su carne y en la comida
una comida suculenta y deliciosa. Nosotros como creyentes no podemos seguir alimentándonos con leche espiritual. La leche espiritual es para los nuevos creyentes, para los que están comenzando, y se les debe dar alimento suave, suave. Pero dice la palabra que ya cuando nosotros estamos maduros en Cristo, ya el Señor en su palabra nos habla de que al creyente se le debe dar viandas, alimento sólido. Cuán importante es nosotros crecer como creyentes. A veces hay personas que llevan años yendo a la iglesia, van a la iglesia y van a la iglesia y no pasa nada en sus vidas. Se quedan con las mismas enseñanzas. Salen y, oh, qué bonito habló el pastor, qué bonito fue la enseñanza de hoy. Y ahí se queda la enseñanza en simples emociones, simples recuerdos de enseñanzas que ocurrieron y que en el momento tocaron nuestras emociones. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Quedé fortalecido, quedé tranquilo. Pero pasan los días y perdemos esas enseñanzas maravillosas y volvemos otra vez a nuestra flaqueza espiritual, hasta a nuestra inmadurez espiritual. El propósito de Dios es que tú crezcas espiritualmente. El propósito de Dios es que tú no te quedes ahí con lo mismo, sino que avances en tu vida como creyente y puedas tener esa madurez espiritual, eso que te fortalece, donde tú vas a la palabra y como que sientes que el Señor te está pidiendo, que está queriendo que vayas a más, que el Señor ya te diga, hijo, hija, ya no más tetero, ya no más el biberón, ya es hora, hijo, de que comiences a alimentarte de una manera mucho más madura. Y eso era lo que el apóstol Pablo le decía a los efesios, a los de la iglesia de Éfeso, ahí en Efesios en el capítulo 4. Miremos el verso 12 de Efesios capítulo 4. Dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros avanzamos en nuestra vida como creyente, aceptamos al Señor Jesucristo, la palabra del Señor nos lleva a nosotros a comprender sus verdades. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, anoten ese verso, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la palabra del Señor que nos dice, cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, estoy en Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. En Juan capítulo 3, cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le habla del nuevo nacimiento, el Señor Jesucristo le dice, es necesario, Nicodemo, que nazcas del agua y del espíritu. Y el que no ha nacido de nuevo no podrá entrar al reino de los cielos. Aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si tú estás en Cristo, ahora eres una nueva criatura. Una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Ahora todas las cosas que Dios hará en tu vida son nuevas. En otra versión dice, ha llegado lo nuevo. Ha llegado lo nuevo. Es decir, es una proclamación de victoria de que cuando estás en Cristo, eres una nueva criatura. Eres nuevo. Tal vez tienes tu mismo cuerpo, vas al espejo, te miras, tienes la misma altura, tus mismos ojos, tu mismo cabello. Pero para el Señor eres una nueva criatura. Eres una persona nueva en Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora, ¿quién vive?
Cristo vive en mí. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo y has creído en su sacrificio salvador, dice la palabra, el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Eso qué significa? Que cuando Jesús fue clavado en sus manos, en sus pies, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo te llevó juntamente con Él para que tú pudieras morir juntamente a su lado, para que murieras a tus pecados. Por eso el apóstol Pablo lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora ya no vivo yo, ya no soy yo, ya no es mi carne, ya no es la inmoralidad, ya no es la brujería, ya no es la borrachera, ya no son los vicios, eso ya no vive en mí. Ahora, ¿quién vive dentro de mí? Jesucristo. Eso es lo que hace a un verdadero creyente. Un verdadero creyente, a veces la gente me dice, no, pero pastor, es que en los cristianos prohíben todo, prohíben tomar, prohíben fumar, prohíben de todo, pastor. No es que nosotros prohibamos, le estemos prohibiendo a la gente. Por lo menos yo no le he prohibido a nadie que haga o deje de hacer en mi iglesia. Pero sí hay algo. Y es que cuando tú has aceptado a Jesús en tu vida, a ti ya no te dan ganas de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya no vives tú. Ahora es Cristo el que habita tu vida. Y Jesús no se va a fumar un cigarrillo. Ni Jesús va a querer que tu cuerpo, que dice la palabra en Corintios, que es templo del Espíritu Santo, tu cuerpo ya no va a querer emborracharse. Ya no va a querer ver pornografía. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, ya no vive ese hombre viciado, pecaminoso. Ahora, ¿quién vive? Ahora vive Cristo. Y sé consciente de eso. Porque a veces la gente piensa que aceptar a Jesús en su corazón y ser creyente es que a mí me prohíben todo. Nadie te está prohibiendo. Es la naturaleza de aceptar a Jesús en tu corazón que tú vas a rechazar aquello que antes te gustaba hacer. Y es así. Nadie me prohibió. Cuando yo me convertí al Señor Jesús a los 17 años, muchos me decían, no, pero toma, bebe, haz esto, vive tu vida, vive tu juventud, estás joven, ¿cómo se va a meter a la iglesia? Pero es que a mí ya no me nacía eso. Y no porque alguien viniera un día, un pastor, y me lavara la cabeza, porque la gente piensa que ser creyente es que alguien me lavó la cabeza y me lavó las ideas a punta de Biblia, y no es así. Es que ya un día yo dije, yo ya no quiero eso, porque ahora Cristo vive en mí. La palabra de Dios lo dice, Gálatas 2:20. Ese hombre viejo quedó crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ahora Cristo es el que vive en mi corazón. Y ahora me dan ganas de orar. Yo recuerdo que antes me gustaban unas cosas malas. Ya deseché eso de mi vida y comencé a sentir deseo por orar, deseo por escuchar la palabra, deseo por leer la Biblia. Y la gente me decía, ay, te volviste fanático, te volviste loco. No es así, es que sencillamente ya no vivo yo, dice la palabra, Gálatas 2:20. Ya no soy yo el que vive ahí. Ya ese hombre pecaminoso quedó juntamente crucificado con Cristo, murió. Ese Leonardo del pasado, travieso, malo, mal pensado, de tantas cosas que había en mi corazón, ya quedó crucificado con Cristo y murió. Ahora Jesús vive en mi corazón. Por eso, hoy puedo servir al Señor con todo mi corazón. Tal vez para muchas personas al principio no entendían. Y la gente culpa a las iglesias, es que les lavan la cabeza, es que usted se cambió de religión, es que usted... No es eso. Cuando tú aceptas a Jesús, produce un cambio de adentro hacia afuera. Un cambio que es inexplicable. Porque cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, cuando Jesús viene a morar y a ser el rey de tu corazón, entonces eso que antes te gustaba, ya hoy no te gusta. Ya como que tú sientes como que
Eso no me llena. Ahora me llena más escuchar la palabra, orar, adorar al Señor, ir a la iglesia. Pero si todavía en mi corazón podemos luchar con cosas. Podemos nosotros tener todavía luchas en nuestro corazón con algunas situaciones. Pero dice la palabra ahí en 2 Corintios 5:17, somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, ahí en Efesios, en el capítulo 4, verso 12, cuando dice aquí el apóstol, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren lo que dice la palabra. Dice el apóstol Pablo, dice, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos. Nosotros somos los santos. Somos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. No habla de otros santos, habla de los que han sido redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí en Efesios, dice, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a nosotros. Ahora, la palabra perfeccionar, como ustedes saben, en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en arameo y en griego. Y obviamente a los escritores, a los traductores de la palabra de Dios, trataron de hacer su mejor trabajo para darnos a nosotros una traducción que pudiéramos comprender, que pudiéramos asimilar. Pero a veces hay palabras que es mejor que vayamos nosotros al griego, al original, para comprender mucho más profundo lo que el escritor quería decirnos. Y la palabra perfeccionar, que me llamó mucho la atención, la palabra que dice el apóstol Pablo, a fin de perfeccionar, la palabra perfeccionar en el griego es la palabra catarizo, con K, catarizo. Y para nosotros, la palabra perfeccionar es como si algo fuera perfecto y sin mancha. Pero lo que realmente la palabra perfeccionar en el griego, catarizo, significa completar, reparar, ajustar, hacer apto, preparar, restaurar, unir. También significa terminar o poner en orden total. Es decir, que la palabra perfeccionar no significa que alguien no cometa errores, sino que es un proceso en el cual Dios te lleva para que tú estés completo, reparado, ajustado, hacerte más apto cada día, restaurarte o que ponga en orden total toda tu vida. A veces nosotros creemos que como creyentes Dios dice, bueno, ya me aceptaste, ya eres un creyente, tienes a Jesús en tu corazón y ya quedó todo. Pero ¿cuál es el propósito? Dios no quiere que tú te quedes ahí. Dios quiere que tú te perfecciones en Cristo Jesús. La palabra catarizo es reparar, es restaurar, ajustar. Dios quiere que tú no te quedes simplemente con el hecho de conocer a Jesús, sino que tú avances en tu vida y el Señor pueda comenzar a ajustar, a limpiar, a restaurar tu vida para que tú puedas crecer espiritualmente. No te puedes quedar solo con lo que la iglesia te da. A veces nosotros recibimos la palabra de Dios, nos llena de beneplácito, de gozo. Dios me habló, qué enseñanza tan bonita, pero nos quedamos con eso. ¿Dios qué quiere? Que tú comiences a alimentarte de la palabra de Dios, que tú comiences a madurar como hijo de Dios, comiences a avanzar y a crecer en tu vida espiritual. Dios no te quiere así. Tal vez tú eres creyente, pero todavía te deprimes. Dios quiere quitar la depresión. Tú eres creyente, pero todavía tienes luchas en tu mente, malos pensamientos. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que tú puedas avanzar y madurar en tu vida como creyente para Dios quitar todo eso que hay en tu vida.
que tienes pensamientos depresivos, que te deprimes, que todavía no crees la palabra de Dios completamente. Tal vez el pastor predica y tú sí sales motivado y al otro día te desmotivas. ¿Qué Dios quiere hacer? Perfeccionarte, madurarte, pero tienes que dejar que el Señor haga eso en tu corazón. Porque si no te vas a quedar como un creyente estancado. Un creyente que se va a quedar ahí limitado siempre en toda su vida. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú puedas crecer en la fe, que tú puedas creer de una manera cada vez más en Dios. No puedes seguir dependiendo de una o de otra persona. Tú tienes que tener una fe plena. Tú tienes que tener una relación con Dios íntima, maravillosa y perfecta. Eso te lo va a dar el día que tú comiences a comprender que Dios te quiere perfeccionar. Por eso la vida como creyente es una aventura maravillosa. Es un camino, es una aventura donde tú comienzas a caminar con el Señor en tu vida y comienzas a ver cómo el Señor a través de cada predicación, cada situación, el Señor comienza a sacarte como de esa comodidad donde tú estabas y comienza a inquietar tu corazón, a poner hambre por la palabra, a poner un deseo que tú antes no tenías, que tú decías, yo antes esas cosas no, pero ahora como que sí me gustan. Eso es el Señor en tu corazón. Es el Señor el que está haciendo una obra en tu interior. Y aquí no hablamos de religión ni nada por el estilo, o cosas que no vienen al caso. Es Jesús el que está ahí en tu corazón incomodándote para que tú cada día digas, me siento atraído por el Señor, me siento atraído por la oración, me siento atraído por la palabra, me siento atraído por ir a la iglesia, me siento atraído por las enseñanzas, porque tal vez tú antes como que sí, las tenías en poco, pero ahora comienzas y recibes una enseñanza y algo pasa en tu interior. Es el Espíritu Santo, no soy yo ni nada por el estilo. Es el Espíritu Santo que anhela que tú te alimentes en Él y te fortalezcas espiritualmente. Ahora miren ahí en el verso 12, dice la palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Tal vez tú no estás en nuestra iglesia Renuevo Church. Tal vez asistes a otra iglesia. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando tú tienes a Jesús en tu corazón y has aceptado la obra redentora del Señor Jesucristo, entonces tú eres parte de la familia de Dios. Eres parte. La palabra de Dios dice que hay varias descripciones acerca de la iglesia. Una que está en la palabra de Dios es que la iglesia es la novia de Jesucristo y Él vendrá por ella. Es decir, la iglesia. Dice el Señor que Dios vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es nuestra esperanza. Dice la palabra que la iglesia es la novia, pero también la palabra de Dios dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros su cuerpo. Entonces todo lo que el Señor hace en tu vida es para beneficio de la iglesia. De la iglesia universal, de todos los creyentes que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero también para la iglesia local donde tú vas, donde tú asistes. Entonces, si tú creces espiritualmente y si tú maduras espiritualmente, tu iglesia local, donde vas cada domingo, esa iglesia se beneficia cuando tú maduras en Cristo Jesús. Porque claro, en la iglesia siempre vamos a encontrar creyentes que se sientan cada domingo y se acabó. Ni siquiera saludan al pastor. Van a la iglesia, se sientan, bonita enseñanza, van a sus casas. Pero también hay creyentes
que dicen, no, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero servirte. Yo quiero, Señor, apropiarme de estas promesas, y comienzas a crecer espiritualmente. Cuando comienzas a crecer espiritualmente y comienzas a madurar en ese propósito de perfeccionamiento, entonces tu iglesia local también se beneficia. Porque la iglesia necesita obreros. La iglesia necesita obreros. El Señor Jesucristo dijo que oremos a Dios. Oremos a nuestro Padre para que el Señor mande obreros para trabajar en la obra. Necesitamos obreros, necesitamos gente comprometida, que esté dispuesta, que esté lista a decir, aquí estoy, quiero servir al Señor, quiero hacer la obra, Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor quiere que nosotros en algún momento seamos útiles para la iglesia. Seamos útiles, y la palabra de Dios lo dice acá. No es solamente que tú te llenes de conocimiento, porque a veces encontramos a gente así en la iglesia, llena de conocimiento, llena de charlas, predicaciones, cuadernos, versículos, se sabe uno, se sabe otro, y sentados en la iglesia, ahí, estancados completamente. Dios, ¿qué quiere? Que tú comiences a moverte, a servirle al Señor. A veces uno dice, uy, no, pero es que yo no voy a ser pastor ni nada. Pero tienes familiares que no conocen a Jesús. Compárteles del Señor. Compárteles de Jesús. Invítalos a una reunión. Mándales el link de nuestra reunión. Mira, escucha esta enseñanza. Te espero a las 7 de la noche el miércoles. Mándales el link y el Señor se encargará de hablarles. Pero sirve al Señor, sirve al Señor. No todo quede en ti, porque a veces nos volvemos nosotros personas donde vivimos pendientes de nosotros. Me duele aquí, me duele allá, tengo este problema, y toda nuestra vida como creyentes gira en torno a nuestras necesidades. Pero el Señor, ¿qué quiere? Que nosotros podamos edificar la iglesia, que podamos bendecir la iglesia, que podamos llevar a otros a la iglesia, que podamos nosotros ser activos dentro de la iglesia y que tú puedas también crecer espiritualmente. Tu iglesia, la iglesia universal, todos los creyentes en nuestro planeta Tierra, los que creen en el Señor Jesucristo, amén, beneficiamos a la iglesia, porque cada vez que nosotros maduramos en el Señor, cada vez que nosotros nos disponemos a crecer en nuestro Señor Jesucristo, pues la iglesia universal va a crecer. Pero también tu iglesia local es bendecida. Y es importante que tú bendigas a tu iglesia, donde quiera que estés. Que seas una parte activa de la iglesia, que crezcas, que madures en Cristo y puedas bendecir esa iglesia local donde tú estás. Porque cuando tú creces, la iglesia crece. Si tú sigues siendo un bebé espiritual, tu iglesia no va a crecer. Mientras que si tú creces, maduras espiritualmente y avanzas como creyente, la iglesia va a comenzar a tener más fuerza y va a ser más robusta. Va a ser fuerte porque sus creyentes, los participantes que están dentro de la iglesia, maduran. Y si la iglesia madura y si la iglesia va creciendo espiritualmente, pues igual la iglesia va a poder avanzar y va a poder predicar el evangelio de Cristo a otras personas. Amén. Miremos el verso 13 de Efesios capítulo 4. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Miren el propósito al cual Dios quiere que nosotros lleguemos como creyentes. Dice la palabra ahí en el verso 12 que Dios quiere perfeccionarte, Dios quiere madurarte, Dios quiere limpiarte para que seas mejor. Hay personas que de pronto pasan por una prueba en su vida, en sus negocios, en sus finanzas, en su salud. Esa prueba te debe llevar a ti a mejorar como hijo de Dios, a espiritualmente desarrollar tu fe, desarrollar tu madurez en Cristo Jesús. Pueda que
estés viviendo una situación difícil en tu vida, en tu casa, en tu salud. Pero cada situación difícil es un desafío de fe, es un reto a la fe. Entonces, Dios, ¿qué quiere? Que tú subas un escalón en la fe, que tú madures. Entonces, pasas la prueba, maduras en la fe y ya no eres el mismo. Y vuelve a pasar tal vez otra prueba, otro desafío, otro reto en tu vida. Lo pasas y subes espiritualmente. Dios siempre va a querer que tú subas y te pongas retos mucho mayores en la vida. Es como cuando el atleta comienza a correr o como esos deportistas que van a las profundidades del agua, del mar, sin tanque, sin snorkel, mejor dicho, a lo profundo, y desafían sus pulmones en esas pruebas de apnea, y uno dice, Dios, impresionante cómo comienzan sus ejercicios con 1 metro, 2, 3 metros, 5 metros, hasta profundidades que uno dice, es sorprendente. Todo eso lo alcanzan con práctica. No se va a lanzar un deportista de apnea, señor, o de pronto un deportista de desafíos de 100 kilómetros o de correr la maratón de una vez, porque no va a aguantar su cuerpo. En la medida en que nosotros avancemos en Cristo Jesús, el Señor nos irá colocando retos y desafíos, pero nos dará la victoria siempre. Siempre nos dará la victoria. Él no nos va a dejar solos. Tal vez tú tienes tu reto. Señor, yo quiero que en este mes mi negocio crezca. Ok, listo. Comienza a orar por eso. Comienza a orar. Comienza a pedirle al Señor sabiduría, que el Señor comience a traer. Pero tú no le puedes decir, Señor, es que yo tengo mi negocio y quiero que vengan 100, 200 clientes diarios. Pues no, porque si el Señor te diera 100 o 200 clientes diarios, tal vez tú no tienes la capacidad para atenderlos y vas a fracasar. Pero si tú le dices, Señor, dame 5 clientes más o 10 clientes más este mes, de los que digamos que tenemos actualmente o de una forma recurrente tenemos 50, Señor, dame 60 o dame 70 clientes en total. Y ponte retos, ponte desafíos de fe. Y dile, Señor, quiero avanzar más. Si tú estás en un trabajo, dile, Señor, quiero ganar tanto. Ábreme las puertas, Señor, me gano, no sé cuánto te estás ganando. Señor, quiero ganar más. Y que tú coloques en tu vida desafíos para que el Señor comience a subir tu vida poco a poco. Poco a poco, Dios nos va a ir llevando. Acuérdate lo que dice la palabra en Proverbios 4:18. Hasta que el día es perfecto. A las 7 de la mañana no está el sol como si fuera el mediodía. No, ya sabes que a las 7 de la mañana hay unos rayos de luz, pero van avanzando hasta que el día tiene plenitud. Y dice aquí la palabra en el verso 13 de Efesios 4. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dice lleguemos, porque ese lleguemos es porque el propósito de Dios es que tú no te quedes estancado en tu vida como creyente, sino que avances como creyente, avances y llegues, dice la palabra, a un varón perfecto. Pero acuérdate que un varón perfecto no es una persona inmaculada que no cometa equivocaciones, sino una persona que está apta, que está restaurada, que está unida, que está edificada. Perfección no es sinónimo aquí en la palabra de que tú no vas a cometer errores, sino que tú vas a tener una madurez espiritual en tu vida. Una madurez de tener la estatura de Cristo, porque miren lo que dice aquí la palabra. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. No es que vayamos nosotros a ser igual a Jesús, porque es imposible,
Pero sí lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos una madurez espiritual y una madurez en las cuestiones y cosas de Dios que nos llevan a nosotros a esa madurez y a esa plenitud en todas las cosas. Eso es a lo que Dios te invita. Dios no quiere que seas simplemente un creyente en la tierra sin objetivos. Dios nos da objetivos. Dios nos da sueños. Dios nos da un propósito, porque Dios puso en nosotros el soñar y el querer alcanzar los sueños. Dios puso en nosotros ese deseo de mejorar en nuestro corazón. Dios puso ese deseo de progresar, de tener una mejor vida. Eso es un don y un regalo que Dios te ha dado. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que tú avances, que así como en lo material, en lo familiar, tú tienes proyectos, tienes planes, también tengas planes en tu vida espiritual. Para decir, Señor, no quiero ser el mismo creyente, yo quiero avanzar y conocerte y madurar en mi vida como creyente, en mi vida de fe, Señor. Quiero ser una persona de fe. Quiero ser una persona que oren y ocurran cosas. Quiero, Señor Jesucristo, poder orar por mis hijos, por mis nietos. Quiero orar, Señor, por mi familia y que ocurran cosas sobrenaturales. Que si un día viene una persona enferma, Señor, que yo pueda orar por ese enfermo y se sane. Señor, que si tengo un familiar, un amigo, un hermano, una hermana, un familiar que no te conoce, Señor, que yo le pueda compartir de Cristo y que esa persona pueda encontrarte, Señor. Que yo pueda ver, Señor, una vida plena, maravillosa en ti, Jesús. Que ya no viva más amargado, más deprimido o deprimida. Que ya no viva más un día sí, un día no, un día estoy, un día no estoy. No, Señor, quiero crecer en mi iglesia. Quiero crecer, quiero avanzar, Señor. Quiero tener un hogar bendecido. Quiero tener un hogar con armonía, con tu presencia. Eso es vivir a la altura de la medida de Cristo Jesús. Que seas una persona madura en oración, madura en la palabra de Dios, que conozcas la palabra del Señor y que puedas aplicar la palabra a tu hogar, a tu familia, a tu propia vida. Miren, no hay nada más maravilloso que caminar con Jesús todos los días. Yo hago mi oración, hago mi devocional, pero siento esa presencia de Jesús. Apenas abro mis ojos, siento esa paz del Señor. Y cuando voy a dormir, siento su paz, siento su presencia. Cuando escucho enseñanzas, cuando abro la palabra, cuando trabajo, a veces el trabajo se torna de costumbres, monótono, pero el Señor vuelve a colocar ese amor, esa bendición y sentir uno la presencia de Dios, sentir uno la compañía del Señor Jesús todos los días es algo indescriptible y maravilloso. Cuando el Señor te habla, hay personas que me dicen, pastor, pero ¿cómo hace usted para que Dios le hable? ¿Cómo escucha usted a Dios? Y esa es la gran pregunta. Pero cuando tú maduras en el Señor, Dios te habla. Dios te habla. Y es maravilloso cuando el Señor a uno le habla, cuando el Señor me da las enseñanzas. Mira, predica de esto. O cuando yo voy a algo y le digo, Espíritu Santo, no entiendo este pasaje bíblico. Y el Espíritu Santo viene y me dice, mira, así y esto, y lee aquí y lee acá. Y me explica. Es mi compañero el Espíritu Santo a mi lado. La presencia de Jesús me acompaña donde voy. El amor de Jesús me acompaña y no me siento solo. He tenido momentos difíciles de adversidad, de lucha, pero Jesús está conmigo. Qué hermoso es sentir eso. Y eso es lo que Dios quiere, que tú sientas esa presencia de Dios a toda hora, el Señor a tu lado, a través del Espíritu Santo. Que tus oraciones no sean vacías, que cuando lees la Biblia quisieras más y más y más, porque esa es la madurez que el Señor quiere.
que tú puedas conocerlo, que tú puedas caminar con Él, que tú te sientas motivado a decir, Señor, quiero encerrarme contigo, quiero encerrarme en mi cuarto, a orar, a postrarme de rodillas, a pedirte poder conocerte, Señor Jesucristo. Qué hermoso eso. Miren lo que dice Colosenses capítulo 4, verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Que tú puedas tener una vida como creyente firme, que si tú estás en el Señor, pues permanezcas. Y no que digas, Señor, yo de los 365 días del año estuve 65 contigo. Los otros 300 estuve apartado de ti, estuve deprimido, estuve renegando, estuve apartado del Señor. No, sino que estés firme. También dice que estemos perfectos, y ya saben lo que significa la palabra perfecto, de lo que yo les hablaba ahora, y que estemos completos en Cristo Jesús, para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida como creyentes. Dios no quiere que tú te estanques, hermano. Dios no quiere que tú estés estancado, que tú estés con las mismas luchas de hace 30 años, sino que tú te pongas desafíos cada vez más grandes y avances en la vida como creyente. Miremos el verso 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Efesios 4:14, en nuestro pasaje central. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra clave de este versículo es la palabra fluctuantes. ¿Dios qué quiere? Verso 12, que nosotros crezcamos. Verso 13, que nosotros avancemos, que nosotros maduremos en el Señor. Pero dice aquí, ¿con qué propósito? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño fluctuante, o un niño, específicamente un niño, pero dice acá que es fluctuante. Y me parecía increíble la traducción o el significado de la palabra fluctuante o fluctuar. Significa moverse. Una persona que es fluctuante es una persona, dice acá, que es un cuerpo, es moverse, es un cuerpo que se mueve sobre las aguas siguiendo el movimiento de ellas. Es como si usted colocara un barquito de papel en medio de un río o en un lago. Ese barquito se va a mover, un día va a estar allá en lo profundo del lago, y otro día va a estar en la orilla. Otro día está en un lado y otro día está en otro. Eso es una persona fluctuante. Una persona que de una u otra manera no está firme, sino que es una persona que fluctúa. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día cree, un día no cree. Un día va a la iglesia, el otro día no va a la iglesia. Un día está, un día no está. Y dice la palabra que ya debemos dejar de ser niños fluctuantes. También la palabra fluctuar significa vacilar o dudar en la resolución de algo. Es, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Oro o no oro? Yo mejor no oro porque hoy no tengo ganas de orar. Hoy está el día como oscuro. Señor, no. El día que haga sol, ese día oro. Hoy no tengo ganas de orar. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, hoy no tengo ganas de leer la Biblia. Hoy me saludaron, entonces estoy feliz. Yo recuerdo que cuando estuve en algún lugar era tremendo, era muy complicado, porque habían personas que si de pronto el pastor no las saludaba, ya se sembraban con el pastor y no volvían a la iglesia. Ah, es que el pastor no saluda. Hoy el pastor no me abrazó. Hoy el pastor no me saludó con la misma efusividad de siempre. Entonces no voy a estar en la iglesia. Hoy la enseñanza no me gustó, y yo lo vi. Había gente que de pronto el pastor central de la iglesia predicaba cada domingo, y había gente
que llegaba a la puerta de la iglesia y se asomaba y se veía el pastor que le gustaba, entraba a la iglesia y se quedaba en la enseñanza. Ah, está predicando otro, este no me gusta como predica, y se iban para sus casas. Esos son niños fluctuantes, hermano. Y la palabra del Señor dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño fluctuante es un niño que hoy está y otro día no está. Un barquito que se mueve por las circunstancias. Pero nosotros, el Señor, ¿qué quiere? Que tengamos una vida plena y consagrada, firme en Cristo, como leíamos nosotros ahorita ahí en el libro de Colosenses en el capítulo 4:12. Que estemos nosotros firmes, perfectos y completos. Eso es lo que Dios quiere, que tú estés firme, que si está el pastor que te gusta o si no está, no importa, voy a escuchar la palabra del Señor. Voy a escuchar la palabra. Voy a estar ahí firme. Que si me saludó el pastor, que si la hermana me saludó, que si no me saludó, no me importa. Yo vengo a escuchar a Jesús, vengo a escuchar a Él y vengo a colocar cada día mis cimientos, mis raíces en Cristo. Soy inamovible. No podemos nosotros ser niños fluctuantes que un día sentimos, otro día no sentimos, hoy tengo ganas, hoy no tengo ganas. La iglesia, hermanos, la iglesia de Cristo, nuestras iglesias locales en el mundo son imperfectas porque están llenas de seres humanos imperfectos. No hay iglesia perfecta. No hay una iglesia que uno diga, no, esta iglesia es lo máximo. No existe. Todas las iglesias cometen errores. Hay pastores que sí predican la palabra de Dios, hay otros que no. Encontramos de todo, hermanos. Pero cuando Dios a nosotros nos da un lugar, estemos ahí, echemos raíces y digamos, Señor, yo vengo a escucharte a ti, no al pastor. Si me saludó, si no me saludó, si la hermanita me sonrió o no me sonrió, la hermanita de la iglesia, si el pastor me abrazó, si el pastor no me abrazó, si el pastor me hizo buena cara, no importa, yo vengo a escucharte a ti, Señor. Vengo a escuchar tu palabra. Igual es con la oración. Es que hoy no tengo ganas de orar. Es que yo oro es cuando tengo ganas. No, hermano, habrán días donde usted no le van a dar ganas de orar, pero igual ore. Es que hoy no tengo ganas. ¿Qué leo? ¿Qué leo de la Biblia? Muestra a ver. Yo hoy como que no. Hoy voy a leer, no sé, voy a leer otro libro. Voy a leer 100 años de soledad. Eso sí es. Voy a leerlo. No, hermano. Persevera en la palabra. Persevere en la palabra. Habrán días donde usted lea, voy a empezar a leer el Nuevo Testamento y de pronto usted llega a las genealogías. Ah, sí ve, es que no entiendo, es que no, yo con la Biblia no puedo, voy a volver a los Salmos, que eso sí lo entiendo. No, hermano, avance en la iglesia, con la palabra, con la oración. Sea perseverante. No sea circunstancial y, como dice aquí la palabra, un niño fluctuante. Un niño fluctuante aparece, está un día en la iglesia, otro día no está en la iglesia. Un día cree, otro día no cree. Eso es un niño fluctuante. Y estamos leyendo aquí, Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y el apóstol Pablo va más allá y dice, miren, no sean un niño fluctuante que se deje llevar por todo viento de doctrina. Cuando habla ahí de fluctuante se refiere Pablo como si fuera un barco. Es decir, un barco se deja llevar por donde el viento empuja. Y hoy más que nunca, hermanos, tenemos que nosotros estar atentos a qué escuchamos en la palabra. Hoy hay doctrinas de todo, hermano. Usted va a encontrar en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram, va a encontrar de todo en la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice, ojo, que no sea usted un niño llevado por todas esas doctrinas, porque aquí lo dice. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ojo con lo que escuchamos. Ojo con lo que vemos.
Ojo con que la gente ahorita manda de todo por WhatsApp, por internet, mandan de todo. Ojo con lo que usted escucha. Busque edificarse con predicaciones ungidas, llenas del Espíritu Santo y que prediquen a nuestro Señor Jesucristo. Porque ahorita hay doctrinas de todo, hermano. Ahorita usted encuentra doctrinas y, como dice aquí la palabra, doctrinas hechas con estratagemas de hombres. Cosas que el hombre se inventa para que usted le dé por creer otra cosa. Cosas que el hombre se inventa para que usted ya no cree en Cristo. Hermano, no crea en todo. No crea en todo. Usted solamente tiene algo, la palabra de Dios. Y de ahí no se mueva. El día que usted vea a una persona predicando algo distinto a la Biblia, a la palabra de Dios, huya de ahí. Huya de ahí. Una iglesia que no predique a Jesucristo como Rey y Señor, huya de ahí, hermano. No hay nada que hacer. Si solo piden plata, si solo hablan de dinero, si solo son charlas y predicaciones acomodadas, huya de ahí. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Que usted entienda que su lugar es estar en una iglesia donde se predica la Biblia, donde se exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde se habla de la Trinidad maravillosa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde usted cree en la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, de una iglesia que el Señor Jesucristo dejó, que es su cuerpo, que es su iglesia universal. Crea en eso, hermano. Pero ahorita usted va a encontrar por internet de todo, como dice la palabra, fábulas, ideologías raras y locas. Huya de eso. Vaya a la palabra de Dios. Esa debe ser nuestro centro. Debe ser lo que a nosotros, como dice la palabra, nos da un ancla del alma. Ahorita en este momento dice la palabra que en los postreros días dice la palabra que se amontonarán ante personas que predican, que dicen que Jesús está aquí, que está allá. No, hermano, usted crea lo que la palabra de Dios dice. No se deje llevar por todo viento de doctrina. No se deje llevar por ideologías, que es que en esa iglesia hacen y es que en esta no. No, hermano, vaya a una iglesia donde prediquen a Cristo, donde prediquen al Señor Jesús, donde el pastor abra la Biblia y le desmenuce verso a verso lo que la Biblia dice, donde usted vea que se está predicando, donde usted se da cuenta que el pastor le cuida, le pastorea. Quédese ahí. Pero ahorita hay iglesias que sí, maravilloso, y oramos que algún día el Señor nos dé nuestro equipo de alabanza. Pero como yo les decía el domingo a la iglesia, nuestro centro, el centro de nuestra iglesia va a ser el Señor Jesucristo y la palabra de Dios. La alabanza es maravillosa, la alabanza es linda, nos lleva, nos transporta a la presencia de Dios. Pero no la iglesia, como vi también en muchas iglesias, donde la gente va y alaba al Señor y todo, pero cuando comienza la predicación, los músicos se van para atrás, salen de la iglesia, la gente se incomoda y se van. Les gusta es el entretenimiento, la alabanza, el brincar, el alabar al Señor. Pero cuando dicen a predicar la palabra, todo el mundo huye, todo el mundo se duerme, todo el mundo empieza a hacer caras, y eso no puede ser así. Por eso el Señor, ¿qué quiere? Que nosotros podamos tener un fundamento verdadero en la palabra de Dios.